vamos a empezar con esta primera práctica sobre la contracción del músculo esquelético. Bien, los objetivos van a ser comprender los términos acoplamiento, excitación, contracción, estímulo eléctrico, contracción muscular, periodo de latencia, fase de contracción y fase de relajación. Iniciar contracciones musculares con estímulos eléctricos de intensidad variable e identificar y medir la duración del periodo latente. Esto vamos a... La última que admitimos, porque si no después estamos... Dejar de compartir, tener que volver a entrar al... Sí, ahora ¿están viendo? ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Bien. Vamos al próximo. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Dice una unidad motora consta de una neurona motora y todas las fibras musculares que inervan. La neurona motora y una fibra muscular se cruzan o se unen en la unión neuromuscular. Veamos lo que es la unión neuromuscular. Aquí tenemos la unión neuromuscular, primero una fibra muscular, que es esta cilíndrica. Dentro de la fibra muscular hay muchas miofibrillas. Dentro de cada miofibrilla vamos a tener los filamentos de actina, de miosina, los discos Z, el sarcómero que va entre disco Z y disco Z. Y además es la unidad que se contrae, ¿no? El sarcómetro, que cuando se acercan los discos Z durante la contracción, y durante la relajación estos se alejan, se distancian. Además, dentro de la fibra muscular tenemos estas grandes cisternas que están acá, que son los retículos sarcoplasmáticos, que tienen los iones calcio. Dentro también desde la membrana celular, que es esta, el sarcolema, la membrana sarcoplasmática en el músculo, ¿no? Desde ahí hay estas prolongaciones, ¿no? Que son los túbulos T, por los que circulan los iones, el líquido extracelular en general, los túbulos transversos o túbulos T, ¿no? Que penetran al interior de la fibra y que se recorren a lo largo de la membrana junto al retículo sarcoplasmático. También podemos observar que hay una gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Que están, digamos, dispuestas a lo largo de todo el músculo y que son las que van a proveer de ATP para la contracción. Sabemos que esta provisión de ATP es esencial para la contracción. Muy bien, ahora, esta es la fibra muscular, pero también tenemos aquí
el nervio motor. Este nervio motor llega y se divide en muchos axones terminales. Cada uno de estos axones terminales va a inervar una fibra, ¿no? Ahora, este axón terminal que está llegando a esta fibra, ¿no? Va a, cuando se une, o como dice acá el texto, se cruza con la fibra muscular, forma lo que se conoce la unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular entonces consta del axón terminal, del espacio sináptico y la membrana del músculo, de la fibra muscular, esta membrana que vemos acá. Bien, además en el axón terminal tenemos las vesículas cargadas del neurotransmisor que se va a liberar. Este neurotransmisor es la acetilcolina. En el espacio sináptico tenemos el líquido extracelular con todas las características y las concentraciones de las sustancias del líquido extracelular. Y en la membrana del músculo, aquí en las hendiduras subneurales, que se llaman estas prolongaciones de la membrana, vamos a encontrar los receptores, ¿no? Los receptores que van a activarse con la acetilcolina. Estos son receptores nicotínicos de la acetilcolina, que no son otra cosa que canales iónicos que tienen una alta permeabilidad para el ion sodio. Y además podemos observar muy cercano a la unión neuromuscular el túbulo T, que está penetrando en el interior y que vean, está conectado directamente con el espacio extracelular, y por aquí circula entonces el líquido extracelular por los túbulos T. También el mismo líquido que está por el espacio sináptico exterior, ¿no? Bien, entonces, eso es todo lo que podemos decir de la unión neuromuscular. Bien, ahora sigamos con la descripción. Doctor, disculpe, buenos días. ¿Ha dejado de compartir? He dejado de compartir. ¿Qué pasó? Nuevamente aquí. Ahora sí, estamos compartiendo otra vez. Sí, doctor. ¿Sí, no? Bien, entonces, continuaremos. Dice que específicamente la unión neuromuscular es el lugar donde el terminal del axón de la neurona se encuentra con una región especializada de la membrana plasmática de la fibra muscular. Esta región especializada se llama placa terminal motora. Los eventos que ocurren en la unión neuromuscular conducen al potencial de placa terminal. Un potencial de acción en una neurona motora desencadena la liberación de acetilcolina desde su terminal. Luego, la acetilcolina se difunde hacia la membrana plasmática de la fibra muscular o sarcolema y se une a los receptores en la placa terminal motora, iniciando un cambio en la permeabilidad iónica que resulta en la despolarización gradual de la membrana plasmática del músculo, el potencial de la placa terminal. El potencial de la placa terminal desencadena una serie de eventos que resultan en la contracción de una célula muscular. Todo este proceso se llama acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, todos estos eventos que se van a producir antes de que se contraiga el músculo se conocen como acoplamiento, excitación y contracción, ¿sí? Bien, ahora, en este experimento vamos a simular el acoplamiento, excitación, contracción y otras actividades posteriores también, pero para simular todas estas actividades musculares vamos a utilizar pulsos eléctricos, descargas eléctricas en lugar de acetilcolina.
para poder desencadenar los potenciales de acción. Los pulsos serán administrados por un estimulador eléctrico que se puede configurar para el voltaje, la frecuencia y la duración precisas de las descargas deseadas. Vamos a calibrar, ¿no? Con el equipo que vamos a utilizar, tanto el voltaje y la frecuencia de estimulación. Cuando se aplica un músculo que ha sido extirpado quirúrgicamente de un animal, un solo estímulo eléctrico dará como resultado una contracción muscular. La respuesta mecánica a un único potencial de acción. O sea, cada vez que se estimula, entonces al músculo con este activador eléctrico vamos a obtener una única contracción. Pero esta simulación es exactamente lo mismo que ocurre cuando se libera acetilcolina, ¿no? Cuando liberamos acetilcolina en los músculos, cuando un estímulo eléctrico libera acetilcolina en un nervio motor, esta acetilcolina abre terminales o canales iónicos, canales de sodio. Estos canales de sodio permiten el ingreso del sodio al interior, y al ingresar al interior del músculo, al atravesar la membrana sarcoplasmática, el sodio despolariza, es decir, cambia de carga eléctrica, ¿no? Entonces desencadena un potencial eléctrico, una carga eléctrica dentro del músculo, y esta carga eléctrica es la que permite que se abran los canales de calcio, el calcio salga desde el retículo sarcoplasmático y se dirija hacia el complejo troponina y tropomiosina, etc. Entonces, vean, esta simulación que vamos a hacer es exacta, va a replicar lo que sucede en el músculo. Y cada vez que hay un estímulo, vamos a tener como respuesta una única contracción. Bien, vamos. Vamos a tener que volver a empezar rápidamente porque nos olvidamos de cambiar esto. Bien, el potencial de membrana se puede medir con un amplificador. En este experimento, la solución extracelular se conecta a tierra y se define como 0 milivoltios. O sea, esa va a ser la carga eléctrica de la solución extracelular. Para registrar el voltaje a través de la membrana, se inserta un microelectrodo a través de la membrana sin dañarla significativamente. No, esta ya hemos hecho, esta es la del potencial de membrana en reposo, perdón. ¿Dónde estamos? Aquí. Nos hemos salido de la... Bien, entonces volvemos a nuestra práctica, ¿no? El potencial de... pero ¿por qué estamos en esta? No entiendo. Este es el que tengo que usar. Ahora sí. Disculpen. Vamos avanzando. Muy bien. Esta es la que nos toca. El periodo latente es el periodo de tiempo que transcurre entre la generación de un potencial de acción en una célula muscular y el inicio de la contracción muscular. Aunque no se genera fuerza durante el periodo de latencia, se producen cambios químicos, incluida la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático, la liberación del calcio intracelularmente, ¿no? La fase de contracción comienza
al final del periodo de latencia y finaliza cuando la tensión muscular alcanza su punto máximo. La fase de relajación es el periodo de tiempo desde el inicio de tensión hasta el final de la contracción muscular. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Un músculo esquelético intacto y viable disecado de la pata de una rana, estimulador eléctrico que proporciona la cantidad y duración deseadas de voltaje de estimulación al músculo a través de electrodos que descansen sobre el músculo, un soporte de montaje, incluido el transductor de fuerza para medir la cantidad de fuerza o tensión desarrollada por el músculo, y un osciloscopio que muestra la contracción del músculo estimulado y la cantidad de fuerza activa, pasiva y total desarrollada por el músculo. Un segundito. Vamos a ver este atrás. Bien. Aquí una contracción muscular, como hemos visto en la anterior diapositiva, tiene tres fases: el periodo de latencia, la fase de contracción y la fase de relajación, ¿no? Hemos visto hace un momentito las descripciones de cada una de estas tres fases. Aquí vamos a ver en esta gráfica las tres fases. Vean, aquí esta es una gráfica cartesiana que tiene un eje de Y en un eje de X. En el eje de las Y's podemos ver la tensión o la fuerza de contracción que desarrolla el músculo cuando es estimulado eléctricamente o cuando se estimula con la acetilcolina también. Y en el eje de las X, el tiempo en milisegundos. Podemos ver que, vean, el periodo el periodo de latencia es ese periodo en el que transcurre, el periodo de tiempo que transcurre desde el momento en el que se produce el estímulo hasta el momento en el que se inicia la contracción del músculo. Como ustedes pueden ver, aquí el gráfico está plano, ¿no? Digamos, esto es cero contracción, no hay nada de contracción. Ninguna fuerza de contracción se está desarrollando. Recién a partir de este punto empieza a desarrollarse una fuerza de contracción, ¿no? Entonces, en este punto empieza la fase de contracción. Y tal como decía en la descripción anterior, la fase de contracción termina cuando se desarrolla la máxima tensión. En este punto es donde se ha llegado a desarrollar la máxima tensión del músculo. Entonces, esta sería la fase de contracción. Luego empieza la fase de relajación, desde el momento en el que se alcanza la máxima tensión y ya no se va a alcanzar más, ya no va a subir más esta curva, si no ha llegado a su nivel máximo, empieza la fase de relajación, ¿no? Hasta llegar nuevamente a el nivel 0 milivoltios. Como ustedes pueden observar, la fase de reposo es bien, o la fase de latencia es muy corta. En esta fase de latencia se están realizando todos los procesos de acoplamiento, excitación y contracción previos a la contracción del músculo, incluida la liberación de iones calcio dentro del músculo. Entonces, llega el estímulo aquí, ya sea la acetilcolina o el estímulo eléctrico, se abren los canales de sodio, ingresa el sodio, se produce el potencial de acción dentro del músculo, aumenta la carga eléctrica, luego se producen una serie de cambios que van a terminar con la apertura de los canales
contracción del músculo esquelético. Bien, vayamos por la primera pregunta y nos apuraremos porque vamos a terminar nuestras prácticas. A ver, los músculos esqueléticos están conectados a los huesos mediante articulaciones, tendones, ligamentos o axones. Tendones. Tendones, chequeamos la respuesta correcta. Los músculos esqueléticos están compuestos de cientos a miles de células individuales llamadas sarcómeros, miofibrillas, fibras o miofilamentos. ¿Cuál de todas estas será la célula muscular? Sarcómero. El sarcómero es la célula. La fibra. La miofibrilla será la célula. Las fibras. Las fibras. Eso es lo correcto. Una fibra es la célula. Y esta fibra tiene miofibrillas. Y las miofibrillas tienen miofilamentos. El término unidad motora se refiere a todas las neuronas motoras que inervan el músculo esquelético, todas las fibras musculares activadas dentro del músculo esquelético, una neurona motora, todas las fibras del músculo esquelético, una neurona motora. ¿Cuál será? La unidad motora. La tercera. La tercera. Correcto. Enviamos. Quédense leyendo un segundito, por favor. La neurona motora y la fibra muscular se cruzan en lo que se llama... ¿Cuál será la respuesta? Ya vuelvo. Bien, ¿dónde es? ¿Cuál va a ser la respuesta? Unión neuromuscular. La unión neuromuscular, ¿no? Vamos yendo. Una contracción es una respuesta contráctil a un único potencial de acción, una respuesta contráctil a una serie de potenciales de acción, múltiples respuestas contráctiles a una serie de potenciales de acción, múltiples respuestas contráctiles a un solo potencial de acción. ¿Cuál será? La primera. Una respuesta contráctil a un único potencial de acción. A ver, veamos. Correcto. Seguimos. Bueno, hemos terminado, entregamos y aquí ya tenemos el laboratorio. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo que hacíamos con los sapos cuando teníamos las prácticas in vivo en el laboratorio de la carrera.
hacíamos era primero producir la anestesia del sapo, luego le quitábamos la piel al sapo, disecábamos la pierna, sacábamos la pierna del sapo, había que sacrificar al sapo, pero había que sacarlo la pierna todavía estando el sapo vivo para que pueda responder bien a los estímulos. Inmediatamente después entonces de disecar la pierna del sapo, lo poníamos en un soporte y lo introducíamos en el líquido, en una solución fisiológica rica en sodio, poníamos un electrodo negativo de unas baterías, de estas pilas de redondas, de las pilas normales, de las grandes, el polo negativo en el agua, en el líquido, en la solución, y el polo positivo sobre el músculo, y veíamos la respuesta, ¿no? A la carga eléctrica. Entonces, esto es un equipo que simula exactamente lo que hacíamos en el laboratorio, solo que ahora aquí lo tenemos en forma virtual, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? La pierna de la rana, aquí, que mide 75 milímetros, en un soporte, ¿no? Además, conectada a la pierna de la rana está un electrodo que va a descargar, ¿no?, una carga eléctrica a través, que vamos a nosotros enviar esta carga eléctrica a través de este estimulador. Una vez que se envía la carga eléctrica, vamos a tener una respuesta que se va a grabar en esta pantalla. En esta pantalla, en este osciloscopio, vamos a ver una gráfica que se va a dibujar a partir de la respuesta, de la fuerza de contracción que ejerce el músculo al estímulo eléctrico. Como ustedes pueden ver, la pantalla también es una gráfica cartesiana. Las Y's significan la fuerza, vamos a leer la fuerza de contracción, y las X el tiempo en milisegundos. Además tenemos aquí también el graduador del voltaje, y también aquí un graduador de medidas en milisegundos, el tiempo para ver el periodo de latencia o la fase de latencia. Bien, ¿qué nos dice? Que en este momento el voltaje está en 0 y vamos a iniciar la estimulación y vamos a enviar un estímulo eléctrico al músculo para observar el trazado resultante. Bien, voy a estimular entonces, y ustedes fíjense en el músculo primero y después van a ver el trazado que se va a hacer en el osciloscopio, en la pantalla. Vean, vamos a estimular, estimulamos, ha habido el estímulo, el músculo no se ha movido, y aquí hay una línea amarilla que se ha dibujado que nos muestra que al estímulo de 0 voltios, ¿cuánto ha sido la respuesta de fuerza del músculo? 0 también, ¿no? No ha habido ningún movimiento, no se ha levantado por encima de los 0 voltios esta línea. Y también podemos ver aquí que la fuerza activa que estamos midiendo está en 0 milivoltios. Entonces, vamos a grabar estos datos primero, ¿sí? Vamos a grabarlos para tener ya como una base, y vamos hacia el próximo. Bien. Dice ahora que aumentemos el voltaje a 3 voltios seleccionando el botón más de la pantalla, ¿sí? Y que luego vayamos a estimular, ¿no? 1, 2, 3 voltios, ya estamos en 3 voltios, y ahora seleccionamos estimular. Y ahora vamos a ver qué va a ocurrir. Podemos ver también el músculo y luego la pantalla, ¿no? Estimulamos,
Vean, el músculo ha sido estimulado, se ha contraído y además ha habido una gráfica que se está dibujando en la pantalla, que nos muestra que el músculo con ese estímulo de 3 voltios ha desarrollado una fuerza de 1.04 gramos, ¿no? Bien, entonces ha habido una respuesta a este estímulo de 3 voltios. Ahora registramos los datos para ir comparando después los resultados que hemos obtenido. Ahora vemos que vamos a borrar. Primero vamos a borrar todos estos trazados que hemos hecho aquí. Vamos a dejar limpia la pantalla. Una vez que hemos borrado esos trazados, vamos a aumentar el voltaje a 4 y vamos a seleccionar el botón estimular. Entonces tenemos en 4, ¿no? Y próximo es estimular y vamos a observar el trazado resultado. Tenga en cuenta que el trazo comienza en el lado izquierdo, aquí, y permanece plano durante un breve tiempo. Recuerde que el eje de las X muestra el tiempo transcurrido en milisegundos. Observe también cómo cambia la fuerza durante la contracción. Entonces tenemos un mayor estímulo y vamos a estimular 4 voltios. Estimulamos y vemos que ahí ha habido una estimulación del músculo y también se dibuja el trazado. Y si observamos los resultados, a una estimulación de 4 voltios tenemos una fuerza activa con la que se ha contraído el músculo de 1.32. Si registramos los datos, podemos observar que a un mayor voltaje hemos tenido una respuesta más potente, ¿no? Una fuerza más intensa que se ha desarrollado. Bien, ahora registramos los datos, luego contestamos esta pregunta. ¿Cuál es el periodo de tiempo que transcurre entre la generación de un potencial de acción y el inicio del desarrollo de la tensión muscular en una fibra muscular? El periodo de relajación, el periodo contráctil, el periodo latente, el periodo de receso. ¿Cuál será? Latente. El periodo latente, muy bien. Nos damos la respuesta, correcto, y enviamos la pregunta. Ahora nos pide seleccionar medir en el estimulador. Aparece una delgada línea amarilla vertical en el extremo izquierdo de la pantalla del osciloscopio para medir la duración del periodo latente. Se mide el tiempo entre la aplicación del estímulo y el comienzo de la primera respuesta observada, cuando aumenta la fuerza, ¿no? Se selecciona el botón más al lado de la visualización de la hora y vamos a ver que la línea amarilla vertical comienza a moverse por la pantalla. Hay que observar lo que sucede en la visualización del tiempo a medida que la línea se mueve por la pantalla. Se sigue seleccionando el botón más hasta que la línea amarilla llega al punto de trazado donde la gráfica deja de ser una línea plana y comienza a subir. Este es el punto en el que comienza a desarrollarse la tensión muscular. Si la línea amarilla pasa el punto deseado, selecciona el botón menos para volver hacia atrás. Una vez que hayamos encontrado las dos líneas correctamente, registramos datos para ver el resultado. Entonces, vean, la instrucción dice que seleccionamos el botón medir y fíjense, ha aparecido una línea amarilla delgada aquí en la pantalla, ¿no? En la parte izquierda. Entonces vamos a mover esta línea y vamos a hacer que recorra en milisegundos a lo largo de la pantalla y vamos recorriendo con el botón más.
Vean cómo la línea amarilla empieza a moverse y nos pide que lleguemos exactamente al punto en el que se encuentran las dos, la línea amarilla está con la gráfica en el punto en el que empieza a subir la gráfica. Ahí todavía no, tenemos un poquito más, o sea, ahí, porque fíjense, ahí ya nos hemos pasado, ¿no? En cambio, si volvemos atrás un poquitito, ahí es el justo lugar en el que empieza a subir la gráfica. Entonces, este tiempo que hemos medido aquí, como ustedes pueden ver, tiempo en milisegundos, es 2.80 milisegundos. Ese vendría a ser el tiempo del periodo de latencia, desde el momento en el que empieza el estímulo hasta el momento en el que empieza la contracción. Registramos datos. Bien, ahora ya hemos registrado los datos y nos dice que borremos los trazados. Borramos este trazado y hacemos una próxima. Los cambios en el voltaje del estímulo alterarán la duración del periodo de latencia, es la pregunta. Nosotros podemos elegir si cambiar el voltaje del estímulo cambiará proporcionalmente la duración del periodo de latencia, o no. Cambiar el voltaje del estímulo no cambiará la duración del periodo de latencia. Entonces tenemos dos alternativas. Si, por ejemplo, subimos el voltaje a 5, el periodo de latencia aumentará o disminuirá, entonces cambiará. Si subimos a 5 y damos a estimular, el periodo de latencia no se moverá, seguirá siendo el mismo. Entonces, ¿cuál de las dos respuestas seleccionamos? ¿Cuál creen que es? La segunda. No va a cambiar. No va a cambiar. Bueno, veamos la pregunta y ahora vamos a comprobar qué va a ocurrir. Nos pide que vayamos aumentando de 2 en 2 los voltios y que estimulemos luego miramos y luego registremos y así repitamos este paso hasta llegar a 10 voltios, de 2 en 2. Entonces vamos seleccionando. Entonces seleccionamos 6 y vamos a estimular va a haber un aumento en el voltaje, ¿no? Con relación a las otras respuestas y vamos a medir también el periodo de latencia. Entonces vamos midiendo con la línea amarilla, nos vamos acercando y llegamos al punto en el que se une. ¿Cuánto es? 280, ¿no? Registramos datos. Con un voltaje de 6 ha aumentado la fuerza activa. La fuerza activa ha llegado a 1.65, de 1.32 ha ido a 1.35, pero el periodo de latencia sigue siendo el mismo que con 4 voltios. Muy bien, entonces seguimos haciendo con 8, estimulamos, ¿no? Y medimos. Ahí es el punto en el que se encuentran y continúa siendo 2.8 milisegundos. Registramos y aumentamos a 10, estimulamos y medimos. Y vemos que también el periodo de latencia es 280, ¿no? Y registramos los datos. Una cosa que podemos observar aquí es que no cambia el periodo de latencia. O sea, el estímulo puede ser mayor, desde 3 voltios hasta 10 voltios, pero no va a cambiar el periodo de latencia. El periodo de latencia va a seguir siendo el mismo, 280 milivoltios, 2,80 o
2,8 milivoltios, si quieren ustedes. Pero, ¿qué les llama la atención en cuanto a la fuerza de contracción? Que ya no se contrae tanto, que es la misma, es de la misma. Que vean que con 8 o con 10 estímulos, con 8 o 10 voltios en el estímulo, el voltaje, aumenta también 2, pero la contracción ya es casi la misma, ¿no? Mínimamente aumenta. En cambio, vean, de 3 a 4, sí, se nota un aumento, o de 4 a 6 se nota un aumento importante en el desarrollo de la fuerza de contracción. De hecho, la gráfica de 3 estaba aquí, era por acá, 1.31 me parece, ¿no? Que es la contracción en 3, no, 0.04. Entonces subía hasta aquí y apenas atravesaba, no, perdón, aquí, el 1, ¿no? Por aquí. Muy débil la fuerza de contracción con relación a 8, por ejemplo. Pero fíjense, de 8 a 10 ya no hay una diferencia significativa. Bien, entonces tenemos esta pregunta para pensar. ¿Qué ocurre durante el periodo latente en estas contracciones isométricas? La longitud de la fibra muscular se desliza hacia una longitud óptima, se producen todos los pasos de acoplamiento, excitación, contracción, los puentes cruzados de las fibras musculares se ciclan a velocidades submáximas o se están generando las cantidades necesarias de ATP. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué ocurre durante el periodo latente? Hemos dicho que durante este periodo latente se producen todos los pasos del acoplamiento, excitación y contracción, incluida la liberación de iones calcio, ¿no? Bien, vemos la respuesta y enviamos la pregunta y hemos terminado esta práctica. Espérenme un segundito, por favor. ¿Hola?
Sí. Muy bien. Continuamos. Entonces hemos terminado esta simulación. Vamos a entregar y a ver, una última pregunta antes de terminar con esta simulación. El potencial de acción en una neurona motora desencadena la liberación de un neurotransmisor. ¿Cuál será? La acetilcolina, ¿no? En las neuronas motoras es la acetilcolina. En las neuronas del simpático, del parasimpático que inervan el músculo liso, van a ser acetilcolina, noradrenalina, ¿no? Por ejemplo. Y generalmente el músculo liso también puede ser estimulado por otros neurotransmisores, por otras neurohormonas y por otras sustancias también que pueden provocar excitación o inhibición del músculo liso. El músculo liso en eso difiere muchísimo del músculo esquelético. En cambio, el músculo esquelético solamente se excita y se contrae a partir de la liberación de acetilcolina por la neurona motora. Bien, aquí entonces tenemos todas las, digamos, los resultados. Entonces vemos que a una mayor estimulación hay una mayor fuerza de contracción. Sin embargo, esta fuerza de contracción va a tener una máxima, digamos, va a desarrollar el músculo una máxima fuerza de contracción. Incluso si hubiéramos hecho más de 10, vamos a ver que esta fuerza de contracción ya no va a aumentar, va a ser, se va a mantener en este valor. Esa es una cosa. Y por otro lado, también hemos visto que el periodo de latencia, durante el periodo en el que se realiza todo el proceso de acoplamiento, excitación, contracción, que son todos esos pasos preparatorios para que inicie la contracción, tiene una duración de 2.8 y este periodo de latencia no varía. Esto es 2.8 milisegundos, que es un tiempo muy corto, vean, no va a variar y va a ser el mismo, aunque aumente el estímulo, ¿no? Aumente el voltaje. Bien, esto está aquí en la tabla y estos mismos valores los tenemos en estas gráficas, ¿no? Del osciloscopio. Bien, entonces es lo que tenemos en esta práctica que hemos visto. Bien, veremos otra. Vamos a ver ahora cuál es el efecto del voltaje del estímulo sobre la contracción del músculo esquelético. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando vamos cambiando el voltaje, vamos aumentando el estímulo y qué va a ocurrir con la fuerza de contracción del músculo esquelético. Esperen un segundito, por favor, para no olvidar mis lentes. Vamos a comprender los términos neurona motora, contracción muscular, unidad motora, reclutamiento, voltaje del estímulo, estímulo umbral o umbral del estímulo y estímulo máximo. Comprender cómo el reclutamiento de unidades motoras puede aumentar la tensión que desarrolla un músculo. Identificar un voltaje del umbral.
del estímulo, observar el efecto de los aumentos en el voltaje del estímulo en un músculo completo y comprender cómo el aumento del voltaje del estímulo en un músculo aislado en un experimento imita el reclutamiento de unidades motoras en el cuerpo. Este reclutamiento lo vamos a entender como la sumación, ¿recuerdan? La sumación de estímulos, la sumación de fibras, por ejemplo, que se da, es una propiedad que tiene el músculo esquelético que se puede, a partir de un estímulo mayor, se pueden sumar una mayor cantidad de unidades motoras que se van a despolarizar y gracias a esa sumación de unidades motoras se van a contraer un número cada vez mayor de fibras, ¿no? Entonces, este término reclutamiento lo vamos a relacionar con el término sumación. Bien, veamos la parte de la introducción, fundamento teórico. Un músculo esquelético produce tensión, también llamada fuerza muscular, cuando se aplica una estimulación nerviosa o eléctrica. Nosotros aquí vamos a aplicar una estimulación eléctrica y eso es también lo que hacíamos en el músculo aislado del sapo en el laboratorio de la carrera. En la vida real, digamos, no la vida real, sino en el organismo in vivo, es la estimulación nerviosa la que va a producir esta tensión, la que va a producir esta fuerza muscular, ¿no? Y esta estimulación nerviosa, ¿a través de qué? De la liberación de acetilcolina. La fuerza generada por un músculo completo refleja el número de unidades motoras activas en un momento dado. Una contracción muscular fuerte implica que se activan muchas unidades motoras y cada unidad motora desarrolla su tensión o fuerza máxima. Una contracción muscular débil implica que se activan menos unidades motoras, pero cada unidad motora aún desarrolla su tensión máxima. Al aumentar el número de unidades motoras activas, podemos producir un aumento constante de la fuerza muscular, un proceso llamado reclutamiento de unidades motoras, o sumación también. Veamos la figura 2.4. ¿Qué nos dice? Vean, una unidad motora es un nervio motor, ¿no es verdad?, que tiene sus terminaciones sobre las fibras musculares, ¿no? Esta es la fibra, aquí adentro hay miofibrillas, ¿no? Y aquí hay la unidad motora. Ahora, vean, la unidad motora va a ser este nervio o estas fibras. ¿Cuántas unidades motoras está inervando este nervio X? Fíjense, está inervando cuántas fibras y cuántas unidades motoras hay. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Cuando llega un potencial de acción, entonces, por aquí va a despolarizar 5 unidades, a 5 fibras a través de 5 unidades motoras. Entonces, perfecto. Si este músculo, este fascículo muscular, ¿no? En este fascículo muscular se despolarizan 5 fibras musculares, se va a desarrollar una fuerza pequeña. ¿Vean? El estímulo de 5 fibras va a desarrollar esta tensión, esta contracción muscular, esta fuerza muscular. ¿Vean? Sí. Este otro nervio, va a también reclutar unidades motoras. ¿Y cuántas unidades motoras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando se despolariza este nervio, va a estimular a 7 fibras nerviosas o musculares, 7 fibras musculares. Y estas 7 fibras se van a contraer cuando se despolariza este nervio. Entonces, se van a reclutar
7 fibras, vean, 7 fibras, y estas 7 fibras van a desarrollar una tensión. Esta tensión de 7 fibras va a ser mayor que la tensión de 5 fibras. Pero si el estímulo es simultáneo, ¿vean? Y todas las unidades motoras se activan, ¿vean? ¿Cuántas fibras se van a reclutar? 12 fibras. Aquí hay una sumación, vean, de fibras. ¿Cuántas fibras se van a sumar? 12, 5 más 7, ¿no? Y fíjense, las 12 fibras reclutadas van a tener un estímulo mayor. Ahora, cuando hay un estímulo, digamos, débil, que recluta 5 fibras, estas unidades motoras, ¿no?, que están estimulando a estas 5 fibras, transmiten el potencial de acción, y estas 5 fibras musculares se van a contraer al máximo de tensión. No es que cuando hay un estímulo débil, una fibra se contrae un poquito, y cuando aumenta el estímulo a esa fibra se va a contraer más. No, le llega el estímulo a esta fibra que está contrayéndose gracias a esta unidad motora X, ¿vean? Llega el estímulo y se va a contraer al máximo de tensión. Pero estas otras 7 fibras no se están contrayendo. Entonces, mi fascículo muscular, entonces, está siendo estimulado, va a desarrollar una fuerza pequeña, ¿no? No va a llegar a desarrollar el máximo de tensión de todo el grupo muscular. A no ser que se sumen estas otras 7. Si se suman estas otras 7, cada una de estas 7, cuando recibe también su propia estimulación, va a desarrollar su máximo grado de tensión. Entonces, si hay una estimulación hacia las 12 van a desarrollar su máximo grado de tensión, y fíjense, la tensión de todo este fascículo muscular va a aumentar. Es así como vamos aumentando la fuerza en los músculos. No es que cuando hacemos una fuerza en un músculo se va a desarrollar un poquito de la fuerza en ese músculo, nada más que estas fibras se van a contraer poquito, y si aumentamos el estímulo van a contraerse más. No, no es así. Es que se van reclutando. Primero, cuando la tensión es pequeña, se reclutan un número pequeño de unidades motoras. Cuando la tensión es mayor, se recluta un número mayor de unidades motoras. Y todas esas unidades motoras se contraen hacia su máximo grado de tensión. ¿Está claro lo que acabamos de ver? ¿Sí? Para concluir, podríamos leer esto, ¿no? La figura muestra 2 unidades motoras y la tensión generada a partir de ellas. La unidad motora X está conectada a 5 fibras musculares y genera la tensión de 5 si se activa sola. La unidad motora Y está conectada a otras 7 fibras y genera la tensión de 7 si se activa sola. Si ambas unidades motoras están activas, la tensión es igual a 12. Con eso creo que está claro. Bien, entonces, independientemente del número de unidades motoras activas, la única contracción estimulada de todo el músculo esquelético se denomina contracción muscular. Ya sea que esa única contracción reclute 5 unidades motoras o esa única contracción reclute 12 unidades motoras, ¿no? El trazado de una contracción muscular se divide en 3 fases, como ya hemos visto: el periodo de latencia, la fase de contracción y la fase de relajación. Volvamos a ver entonces nuestro trazado, y vemos que aquí está